pesar de mí. No puso condiciones, no me pidió fingir y no me dio una lista de objetivos ni esperó a que yo fuera perfecta, mi amor, y eso bastó. Y esas frases ideales que te llenan la cabeza, de preguntos que aún me quedan por Te hacen tanto daño y crean tantísimas dudas, te quitan hasta las ganas, necesitas descubrir, Señor, ¿quién eres tú en realidad? ¿Quién es el ser que me creó y que me dicen que me amó y murió? Señor, quiero sentirte en mi interior, llevarte en el corazón, quiero saber que disfrutar de tu Señor, tienes que hacerle entender que no ha de ser nada especial y que lo quieres porque sí, Señor. No sé pedirte lo mejor, ayúdale. Bien, buenas tardes hermanos. Espero que este confinamiento pues no haya causado mucho trastorno en todos nosotros, que podamos volver a retomar nuestras vidas dentro de poco como si no hubiéramos pasado todo esto, Señor, y que podamos volver a encontrarnos no solamente a través de una imagen, sino poder saludarnos y estar otra vez juntos. En esta ocasión estamos dentro de la semana de oración, es el tercer día y el título de la semana de oración es la fraternidad. Durante toda la semana estamos hablando de la fraternidad y en esta ocasión vamos a hablar de la fraternidad, pero haciéndonos una pregunta. La pregunta sería, ¿solo es para los santos esa fraternidad? ¿Solo para los santos? Vamos a empezar con un texto que está en 2 Corintios 5, 20 y 21, que dice así: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Vamos a hacer una oración para empezar el tema de esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor y Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder encontrarnos contigo cada tarde a través de estos vídeos, Señor, y en esta semana de oración. Gracias por la oportunidad de poder meditar en la fraternidad que tenemos los hermanos los unos con los otros. Te pedimos tu bendición y que nos sigas acompañando, que abra nuestra mente, que tu Espíritu nos guíe, Señor, y nos vaya descubriendo todos los tesoros que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, acompáñanos, que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia de esta tarde empieza con otra historia.
La historia de una joven que vivía en el norte de Portugal y que un día se acercó al pastor para decirle: pastor, yo suelo hablar con Cristo por las noches. El Señor Jesús me viene a visitar. Como comprenderéis, este pastor se puso un poco nervioso, incrédulo, y no sabía qué contestarle. Así que le dijo a la chica: mira, vas a hacer una cosa. La próxima vez que Jesús vaya a visitarte, tú vas a hacerle una pregunta y le vas a decir: Señor, ¿qué pecado fue el último por el que el pastor se arrepintió? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué pecado fue por el que el pastor se arrepintió? El último pecado. La chica dijo: bien, pastor, no se preocupe, que la próxima vez que vea a Jesús, yo le voy a hacer la pregunta. Y así quedaron. Unos días después, la chica volvió a ver al pastor y le dijo: pastor, anoche vi a Jesús. El pastor, un poquito nervioso, le dijo: ¿así? ¿Y le hiciste la pregunta que te dijo? ¿Que te dije yo? Y la chica dijo: sí, se la hice. Bueno, antes de seguir con la historia, a mí me gustaría hacer un paréntesis para hablar y desarrollar un poco el tema de esta tarde. Vamos a hablar cómo Jesús trata el pecado y cómo Jesús trata a los pecadores. Y después terminaremos con la historia. Sabéis, en Génesis 3 nos cuenta una historia terrible, una historia de rotura. Algo se rompió. La relación entre Dios y los hombres quedaron rotas, pero a la vez se quedó roto toda esa relación entre el hombre y su propio ecosistema, el planeta donde vivía. Esa relación ya no fue la misma. De igual modo, tampoco fue la misma la relación que tenía el hombre consigo mismo. Esa fraternidad consigo mismo se había roto. Había algo que había sido roto. Había una distancia entre la propia persona y el prójimo. Y eso hace que la convivencia en este planeta y en relación con los demás sea un poquito complicada. A veces hay fricciones, hay sufrimiento, hay dolor, cuando lo que debería haber es una relación normal y corriente. Y todo eso es a consecuencia del pecado que entró en la tierra, que entró en nuestros corazones. En Romanos 3, del 10 al 12, Jesús dice, es Pablo el que está hablando: no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesús lo vuelve a repetir, pero de una forma diferente. Todos nos acordamos de ese episodio en el que todos tenían una piedra en la mano a punto de apedrear a alguien. Y Jesús dijo unas palabras sabias: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos sabemos lo que pasó. Cuando Jesús levantó la cabeza, no había nadie allí. Ni siquiera uno se había quedado. No había ninguno que pudiera tirar una piedra porque estaba libre de pecado. Todos cargamos con una lista de pecado tremenda. Decisiones, fracasos, tensiones, caídas. Todas esas cosas que nos van alejando de Dios día a día. Y nos impide ser ese tipo de personas que Dios quiere que seamos. Pero tenemos una esperanza, y es que no hay un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. No hay un pecado tan grande
que el Señor no se puede hacer cargo de él. Imaginaros por un momento que el Señor nos pidiera: escribe tus pecados en un folio. Muchos de nosotros empezaríamos a escribir, rellenaríamos un folio. Otros a lo mejor 500 folios. Es igual, porque no hay nada, ni uno, ni 1000 pecados de los cuales el Señor no se puede hacer cargo. Dice Jesús en Isaías 1:18, venid, pongamos las cosas en claro. ¿Son vuestros pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la blanca lana. Y sabéis, esta es una buena noticia no solamente para el ser humano, sino para la humanidad. Dios quiere que le entreguemos cada uno de nuestros pecados. El Señor nos dice en Mateo 9:12, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los que están enfermos. Y en Lucas 5:32, Jesús nos dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Cuanto más nos relacionamos con Jesús, cuanto más vamos a Jesús a entregarle nuestros pecados y dejarlo ahí, cuanto más nos miramos a la cara de Jesús, menos ganas tenemos de decir qué bueno soy el mejor. Se nos quita todas las ganas. Cuando reconocemos nuestros pecados, es entonces cuando nosotros no nos consideramos a nosotros mismos como superior a los demás. Y ahí empieza la fraternidad. La cruz actúa como un espejo en el cual nos miramos y vemos cada una de las manchitas que recubren nuestro cuerpo y no tenemos muchas ganas de decir, le voy a echar manchitas a las demás. Este es el primer paso para encontrarnos con Dios, para tener una fraternidad como Dios manda. Es reconocer que todos y cada uno de nosotros tenemos pecados que debemos de llevar a Dios y dejarlo a sus pies. Ese es el primer paso. ¿Saber? El reconocer que tenemos pecado en nosotros mismos nos hace ser más compasivos con los demás, y más críticos con nosotros y menos con los demás. Hay un texto de Elena White que está en El Camino a Cristo, en la página 110. Dice así: si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pensamos por un momento, paramos. Si nosotros estamos pensando continuamente en lo egoísta y lo injusta que es los demás, va a ser casi imposible que encontremos el amor de Dios. Sigue diciendo Elena White. Pero si nuestros pensamientos se espacian de continuo en el maravilloso amor y en la compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Si nosotros, en vez de mirarnos a nosotros, miramos a Cristo, eso va a ser lo que vamos a reflejar, el amor hacia los demás. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente, a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de observar. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Bueno, pues ya sabemos cuál es el primer paso para encontrar esa fraternidad entre los hermanos. Reconocer que Jesús quiere nuestros pecados y es capaz
de perdonarnos, que nosotros somos injustos, que estamos enfermos. Bien, ya tenemos el primer paso. Pero sin embargo a veces eso no es fácil, porque entramos en nuestras iglesias y no tenemos el refugio necesario para el pecador, para estar reconfortado, para encontrarnos con el Señor. No siempre es así. En ocasiones nuestras iglesias no son esos hospitales a los que van los enfermos para ser sanados, sino todo lo contrario, a veces son el lugar donde se emanan los conflictos entre los propios hermanos. Bueno, pero esto no es nuevo. Ya Pablo a la iglesia primitiva ya le mandaba carta diciendo, cuidado con esto, hermanos, que esto es muy peligroso. En Gálatas 5, del 14 al 16, Pablo nos dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo lo conocemos todos. El amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la clave. Pero Pablo sigue hablándonos y sigue dándonos las consecuencias de no hacerlo. Y dice lo siguiente. Pero si seguimos mordiéndonos y devorándonos, tened cuidado. No sea que acabéis por destruiros los unos a los otros. Sin embargo, es el privilegio de recibir el amor de Dios y ser canales de su misericordia. Nosotros podemos llegar a ser embajadores. Como decía el texto que hemos leído al principio, el Señor nos manda a ser embajadores. ¿Y sabéis lo que es un embajador? Una persona que está fuera de su lugar, pero que tiene un pedacito de tierra que lo hace como suyo. Y ese es su territorio. Ahí va a poner su bandera, ahí va a poner su insignia, y ahí va a hacerse las cosas como se deben hacer y como cree él que se debe hacer. Dios nos regala esa condición. La condición de embajadores, la condición de colaboradores, la condición de representantes de su reino aquí en la tierra. No para ensanchar nuestros corazones y decir que buenos somos, en absoluto, sino para llevar un poquito de compasión y amor a los demás. Hay otro texto de Elena White que está en Discurso Maestro de Jesucristo en la página 65 y dice lo siguiente: los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos, lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. No es eso. Es el amor. Un amor que abarca a toda la humanidad. Aun los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu Santo, responden a la bondad. Incluso ellos son capaces de responder al amor y a la bondad del hombre. Así como pueden responder al odio con odio, también pueden responder al amor con amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso, y aquí está la clave, el ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, esa es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. ¿Qué es lo que nos dice que nosotros somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra a los demás que ahí va un cristiano? Dice el ser bondadoso
con los ingratos, el amor hacia los demás, la compasión. Eso es lo que nos hace ser reconocidos como hijos de Dios. Ya tenemos un primer paso, que es el dejar nuestros pecados a los pies de Jesús. Ya tenemos un segundo paso, que es ser embajadores de esa misión, ser parte de ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Y ahora ya estamos en condiciones de terminar la historia que empezamos. ¿La recordáis? Esa joven que fue al pastor diciéndole: pastor, yo hablo con Jesús. Y ese pastor incrédulo le dijo: vale, si habla con Jesús, dile la próxima vez que me diga cuál fue el último pecado que cometí y me arrepentí. ¿Sabéis lo que le contestó la chica? Le dijo al pastor: sí, pastor, me lo dijo. Jesús me dijo que ese pecado ya no lo recuerda. Y en realidad es así, hermanos. Cuando nosotros entregamos nuestros pecados a los pies de Jesús, Jesús no lo recuerda. Ya está perdonado. Créelo, ya ha sido perdonado. Y Jesús no se acuerda. Tus transgresiones han sido borradas y disipadas. Ya están en el pasado. Me gustaría que me acompañarais con unos textos bíblicos. Primero está en Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Dice: olvidad las cosas de antaño. Ya no viváis en el pasado. No vivamos en el pasado. Si hemos entregado nuestros pecados en manos de Jesús, eso está en el pasado y no podemos vivir en el pasado. En el propio capítulo Isaías 43, en el versículo 25, Jesús dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Una vez más, el Señor vuelve a decir: no me acuerdo de tus pecados. Seguimos con Isaías, ahora el capítulo 44, versículo 22. He disipado tus transgresiones como el rocío, y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Vuelve a mí, que te he redimido. ¿Quién nos ha levantado un día por la mañana y ha visto todo el día nublado, que casi no se veía a 2 metros de nosotros? Inmediatamente se nos viene a la mente un refrán español que dice: mañanita de niebla, tardecita de sol. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros estamos en ese sol por la tarde, esa claridad, esa luz, no nos acordamos de la niebla de la mañana. Él lo va a disipar como la niebla. Miqueas 7:19. Él volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras maldades y la arrojará al fondo del mar, todos nuestros pecados. Y por último dice: yo les perdoné su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso está en Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. ¿No te parece suficiente? El Señor te dice: lo voy a borrar, he sepultado, lo he arrojado en el fondo del mar, lo he quitado como la niebla. Si fuera blanco, si fuera rojo, lo pondré blanco como la nieve, como la lana. Y todo por amor a mí. El Señor
no se acuerda de nuestros pecados. Ahora, el tema de hoy nos propone que hagamos un cambio de mentalidad, que cambiemos nuestra mentalidad. Y lo hace con las siguientes frases. Imaginaros por un momento, hemos dicho, el Señor borra nuestros pecados. Él se va a olvidar, ya no están en el presente, están en el pasado. Y entonces podemos hacerle una pregunta. Si nos hemos arrepentido y están borrados, ¿por qué nos acordamos de Él? ¿Por qué nos acordamos de esos pecados que ya han sido borrados, que ya han sido arrepentidos y perdonados? Aceptamos el perdón de Cristo. Tenemos que aceptarlo. Cristo ya ha removido como si fuera una losa. La ha quitado, ha vencido para que tú puedas vivir sin pecado. Porque tus pecados pasados ya han sido perdonados. Por lo tanto, repito la pregunta. Si mis pecados han sido perdonados, ¿por qué nos seguimos acordando de ellos? Y hay una segunda pregunta. Si Dios nos recuerda el pecado que ha sido arrepentido de los demás, si los demás se han arrepentido, han entregado su pecado a los pies de Jesús y Jesús lo ha perdonado, ¿por qué nos acordamos nosotros de los pecados de los demás? Jesús ya ha perdonado a esas personas. Jesús quiere perdonar a todo el mundo porque todos hemos pecado. Y vino para eso, para sanar a los enfermos. Solo así, de esa forma, aceptando que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y por lo tanto no nos tenemos que acordar. Y aceptando que Cristo perdona a los demás. Y no nos tenemos que acordar de sus pecados. Es de esa forma como nosotros podemos llegar a tener una fraternidad sana. Una fraternidad como Dios quiere. ¿Es una fraternidad solo para los santos? No. Es una fraternidad para todo el que quiera acercarse a Jesús. Porque todos hemos pecado. El tema de hoy ya termina con una especie de oración. Una oración en la cual hay un agradecimiento. Y me gustaría leerla. Agradezco por tu perdón y misericordia infinita, porque te hiciste pecador para que todos los que aceptemos el regalo de la gracia podamos amarnos incondicionalmente y tengamos una eternidad juntos por delante. Ese es el agradecimiento que tenemos que darle a Dios, que Él ya nos ha perdonado para que nosotros podamos tener una fraternidad sana. Y hay también una petición. La petición es la siguiente. Oramos por la unción del Espíritu Santo, que nos ayude a poder terminar la obra que en esta misma generación. La obra de esa fraternidad en la cual nosotros somos embajadores, somos un pedacito de tierra aquí en el cielo, tenemos su misión, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos unja para poder terminar esa misión aquí en la tierra. Y así, de esa forma, seremos reconocidos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Bien, hermanos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que podamos sacarle fruto a todos estos temas, al tema de la fraternidad entre la Iglesia, entre nosotros y entre los demás. Por lo tanto, solamente me queda deciros que disfrutéis con toda la semana de oración y que podamos vernos muy pronto, no solamente por una pantalla, sino en persona a persona y abrazarnos. Que el Señor bendiga y nos veremos pronto. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos
amor.